Buenas, hoy en Cine e Historia les tenemos una peliculaza. Se llama El Vice. La película la dirige Adam McKay, que fue el mismo que hizo La Gran Estafa. Y la película es uno de esos momentos en que los gringos le cuentan a uno las verdades de las cosas que han hecho. Ellos le terminan por contar a uno lo que ha pasado, pero hay que tener un poquito de paciencia. Ellos lo van a sacar en el cine o en las miniseries y en algún momento de la cuenta. Este es el caso. Es el mismo director de La Gran Apuesta. Y La Gran Apuesta es una película donde le explican a uno la sinvergüencería de los bancos en la crisis del 2008 y cómo inventaron bonos basura, hicieron una serie de engaños y generaron una crisis de grandes proporciones. Pues esta es una película del mismo director. Aquí está mucho más pulido el relato. Esta película trata de la vida de un personaje que va a determinar la geopolítica en Estados Unidos del 11 de septiembre para acá en lo que tiene que ver con la guerra contra el terrorismo. Es Dick Cheney. Entonces la película habla de él como una persona que nadie vio venir. Sí, dice: ten cuidado con los hombres callados, porque mientras los otros hablan, él escucha, mientras los otros actúan, él planea, y mientras los otros se confunden, él ataca. Y muestran cómo este personaje, que viene del oscuro, viene de atrás, va tomando ventaja y llega a tener el poder real bajo la administración Bush. Y empiezan a mostrar cómo Bush no tenía pelo pa'l moño, no tenía condiciones para ejercer un cargo de eso, simplemente era por un tema dinástico que era el que le tocaba, pero él no tenía condiciones para ser presidente de los Estados Unidos y menos para manejar una crisis de esas. Entonces Dick Cheney le ofrece que él como vicepresidente sea el poder real y se amparan en la ley, en una ley de autoridad presidencial que les confiere poderes plenos para tomar decisiones como las que pasaron en ese momento. Entonces, lo increíble es que, o lo particular de todo, es que nosotros supimos que la intervención de los Estados Unidos en Irak fue una fabricación. Supimos que en ese momento que no había armas de destrucción masiva, que no hubo vínculo y nunca se pudo probar ningún vínculo entre Saddam Hussein y los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre en Nueva York, que realmente no había cómo conectar una cosa con otra, pero que Dick Cheney era en ese momento el presidente de una compañía petrolera y tenía una serie de contratos ya de una vez pactados en Irak que puede producir una gran cantidad de barriles de petróleo diarios, y que detrás de la invasión en realidad había una política petrolera y una política de contratos. Entonces, eso se supo en su momento, pero él aquí lo cuenta con toda claridad. Y cuenta también cómo a partir de la política petrolera de Dick Cheney desmontan toda la estructura de energía solar que había montado Carter, y le vuelven a meter la ficha a la política petrolera y cambian el nombre de calentamiento global por cambio climático y empiezan a cambiar las noticias, a desmontar los mecanismos de la democracia de Estados Unidos, torciéndole el pescuezo. Entonces, por ejemplo, ya la ley que obligaba a que las noticias se dieran desde los dos puntos de vista, en pro y en contra, la flexibilizan y ya no queda como un derecho de la democracia el escuchar los dos puntos de vista. Entonces las noticias empiezan a poderse manipular desde un solo punto de vista, que es cuando muestran que empezó Fox News. Entonces lo que le muestran a uno es todo el tinglado tan absolutamente impresionante que se va manejando tras bambalinas en términos de contratos, en términos de intereses, en términos de una cantidad de cosas que no tienen que ver directamente con lo que está pasándole a los pueblos como tal, sino con los intereses que hay detrás. Entonces, esta manera totalmente clara, porque esto es con plastilina, o sea, la película tiene una estructura narrativa muy porque cambia los tiempos, va montando, permanentemente está haciendo flashbacks, retrospectivas, para ir llevándonos al momento en que nos vamos metiendo en la situación
Y este personaje de Dick Cheney, que lo muestran en un principio como un tipo sin futuro, totalmente irresponsable, y que se va a convertir en un poder de estos a partir de la necesidad de probarle a su esposa, una tiburona tremenda, que él es digno de esa mujer que ha puesto su fe en él para que él triunfe y ella triunfe a su lado. Entonces empiezan a mostrar esto con Christian Bale. Hace una actuación absolutamente impresionante, porque él, que es flaquito y así como menudito, aquí hace de un tipo pesado que se pone barrigón, y están tan bien escogidos los actores, tan bien escogidos los actores, que a uno se le olvida que no está viendo a Bush y a Rumsfeld y a Cheney, siendo los actores que uno había visto en La Gran Apuesta. Sí, o sea, cuando una actuación es así impecable, uno se le olvida que es el actor y se concentra en el personaje a través de los gestos que ellos logran hacer, que son absolutamente increíbles, y muestran tanto los intereses como la banalidad que hubo detrás de este tipo de cosas, las consecuencias tan aterradoras que llegaron a tener, el rumbo de la geopolítica en el que todavía estamos, que es todo el tema de la guerra contra el terrorismo, y muestran cómo Irak, este país, junto con los países de África, Balcanes, Medio Oriente, son repartos del colonialismo europeo. Cuando cayó el Imperio Turco Otomano, se repartieron el Medio Oriente. En la Conferencia de Berlín a finales del siglo XIX se repartieron el África, y los Balcanes se los habían repartido los diferentes imperios, desde el austrohúngaro y el otomano, en varias condiciones, como apuestas de mano. Cada vez que se reparten un territorio, los habitantes y las culturas que corresponden a ese territorio no quedan contenidos en los límites de Estado nacional que se trazan. Los territorios del Medio Oriente fueron hechos a partir de los yacimientos petroleros, en el momento en que hay el cambio de fuente, de fuente energética del carbón al petróleo en la Gran Bretaña, y eso va a determinar el rumbo y la historia de los pueblos del Medio Oriente. Lo que quiere decir que cuando un país de estos lo desbaratan, queda desbaratado en 3 países distintos, porque 3 países distintos eran, con una cantidad de población completamente diferente, y volver a articular de un país de esos es muy complicado. Entonces, cuando se meten en Irak con una excusa hechiza y lo desbaratan como lo desbarataron, y humillan a la gente como la humillaron, no solamente de ahí viene parte de todas las oleadas de refugiados que están estrictamente relacionadas con las invasiones. O sea, donde hay invasiones, que si Libia, pues salen los libios, que si Irak, pues salen los iraquíes, porque les queman la casa, ¿ve? Que si Yemen, que si Siria, pues entonces, ¿qué quiere que hagan si no se puede vivir ahí? Entonces eso, el resultado con la oleada la muestra del resultado de las torturas y la humillación que hicieron contra prisioneros en la invasión a Irak, desconociendo las convenciones de Ginebra, dándole todo lo que le digo, torciéndole el pescuezo a la ley, creando marcos jurídicos que están fuera de los respetos de los derechos que los Estados Unidos están comprometidos a hacer con los prisioneros, en zonas grises en otros países que ellos controlan, donde sí puedan avalar la tortura. Cómo a partir de estas humillaciones surgiría un enorme Frankenstein, que sería el Estado Islámico, que surgió en Siria y en Irak. Y en Irak a partir de estas invasiones. Entonces, cómo esto, en lugar de arreglar el destino de los países, lo desbarata, lo hace inviable y genera futuros problemas mucho más graves que los problemas que se supone que debían intentar resolver al hacer las invasiones. Todo digamos, este estratagema de las invasiones, como resultado de una geopolítica de intereses, se lo muestran a uno claritico en la película, pero así, digamos, poco a poco. Y es muy importante porque en su momento, con el control de prensa que había, era muy difícil esclarecer este tipo de cosas. Se sabían, pero era muy difícil esclarecerlas porque había toda un andamiaje gigantesco. Muestran en el caso de Colin Powell, que se opuso a la invasión de Irak en todos los términos porque sabía que eso no tenía ningún tipo de legitimidad y ningún tipo de justificación. Y sin embargo a él fue el que le tocó anunciarla
ante el público, y él después renunciaría diciendo que eso era una verdadera sinvergüencería, que allá no tenía por qué haberse metido y que era una manera de tomar un pretexto para meterse en arreglos petroleros que estaban hechos previamente. Entonces, todo eso y la figura de Dick Cheney como este poder detrás del trono, además que hay un recurso narrativo que es muy bueno, porque la figura de Dick Cheney, como el poder detrás del trono, es una figura maquiavélica, es una figura, una figura inescrupulosa, que va llevando y va utilizando todos los elementos que tiene a su disposición para ir direccionando todo con sus intereses, y además poniendo la ficha que toque, cuando toque, como toque, y van mostrando cómo este personaje, que nadie ve, como no tiene encima todo el público, es en que en realidad tiene el poder y dirige el rumbo de las cosas como están acá. Ahora, esto es bien importante porque imagínense si durante la guerra del Vietnam el público, la sociedad norteamericana sintió que les habían mentido porque no les avisaron de las consecuencias que implicaba pasar de mandar asesores militares a mandar directamente tropas en combate en Vietnam, que fue lo que hizo Johnson después de la declaración del Golfo de Tonkin, y esto generó el movimiento antiguerra tan grande que sucedió en los 60s. En la época de Irak la mentira es mucho más grande, mucho más descarada, mucho más de frente, porque está montada un escenario, un telón de la guerra contra el terrorismo, que hace que la gente no discuta los hechos, ni los verifique, ni los constate. Entonces, en su momento eso se supo, sin embargo, no generó la reacción que había generado el movimiento antiguerra, porque el telón de fondo que se le puso a eso estuvo muy cuidadosamente orquestado. Y parte de todo eso es Dick Cheney y es Donald Rumsfeld. Entonces, la película muestra cómo se hizo todo ese tinglado, cómo se tejió y se urdió todo ese rumbo de la geopolítica hacia los intereses petroleros, hacia los intereses de los ricos, porque dicen en la película cómo convencer a la gente de que los ricos sostengan, de que los pobres a través de los impuestos sostengan a los ricos. Dice, eso es difícil, pero se podía hacer. Entonces todo el tiempo están mostrando cómo le van encontrando maneras de disminuir los derechos de participación y de opinión en la sociedad respecto a decisiones tan importantes como lo que fue la invasión a Irak, y cómo de ahí han resultado una gran cantidad de problemas, pero sobre todo el papel protagónico que Dick Cheney tiene en toda esta escena. Tomar a Dick Cheney como personaje es una manera muy clara de mostrar esto, sobre todo por el hermetismo y el cálculo del hombre, y tiene un recurso narrativo muy bacano, y es que toma los hechos, la manera como se llegó a esos hechos, la fabulan, porque ese es el privilegio del arte y ese es el privilegio del cine. Entonces dice, no sabemos cómo fue la conversación que hubo ahí, pero esto puede ser una posibilidad. Entonces se inventan un diálogo shakespeariano completamente fantástico entre él y su esposa, Tiburona, y luego cambia la cámara y no pasó nada, pero la decisión se tomó. Entonces hay una serie de recursos narrativos pedagógicos ingeniosos que ya se habían intentado en La Gran Estafa, pero aquí, en La Gran Apuesta, pero aquí lo tiene mucho más depurado, mucho mejor hilado y mucho más claro. Entonces esta película nos da una perspectiva de conjunto, un paneo, una mirada por encima de todo lo que fue, lo que pasó en ese momento, y de las consecuencias que aún estamos pagando de este tipo de políticas y de ese tipo de enfoques que se dieron en ese momento. Entonces es importante decirles que no se vayan a parar del teatro hasta que se enciendan las luces, porque hay una serie de juegos con el final de la película. Como todos los tiempos los traen y los retraen, hay juegos con el final de la película que hace que si usted se para cuando cree que se acabó, ahí no se acabó. Hay una especie de bonus track, que es como se le dice a una canción adicional que se pone dentro de un trabajo discográfico
como una especie de regalito. Bueno, pues ahí hay un bonus track que es una cuquería, que es chévere mirarlo al final. Entonces se les advierte para que no se vayan a parar hasta que no se enciendan las luces y no quede claro que se acabó la película, porque varias veces parece que se acabara la película y es un recurso para continuar con la historia. Tiene unos recursos buenísimos. Otro es un narrador que aparentemente es la pieza clave y que nunca no dicen quién es, y resulta que es cualquiera. Es el soldado que murió, es el bombero que estaba por ahí, es toda la gente que va a terminar pagando las consecuencias de todas esas decisiones, que son los que directamente van a la guerra. O sea, a la guerra no van los que se la inventan, ni los que la crean, ni los que la arman. A la guerra van los hijos de vecino que no tienen nada que ver con el asunto, y los bombardeos caen sobre otros que tampoco tienen nada que ver con el asunto, y el juego de intereses está detrás de las vidas y de las tragedias de todas estas personas que quedan atrapadas en estos perversos juegos geopolíticos. Entonces todo ese tinglado, todo ese engranaje y todo lo que va pasando detrás se lo van montando a uno por piecitas, como un Lego, hasta que le queda toda la estructura armada. Y con eso le muestran a uno cómo funciona la alta geopolítica, cuando hay intereses del tamaño de esos intereses que había ahí para determinar destinos de pueblos lejanos que no tienen nada que ver con la película, pero que son los que van a terminar pagando las consecuencias. Entonces todo lo que fue la invasión a Irak, el montaje para establecer vínculos donde no los había, para crear armas de destrucción, decir que había armas de destrucción masiva donde nunca se encontraron y no existían, crear un malo. No era que Hussein fuera una perita en dulce, pero hubo la necesidad de convertirlo en un personaje para justificar la invasión. Todo eso lo muestran. Y es una oportunidad para escuchar de los propios gringos la versión crítica de ellos acerca de las grandes contradicciones en su historia entre lo que ellos proclaman ser como legado y como herencia de la humanidad y lo que hacen en la práctica con la geopolítica y cómo se las ingenian para cambiar los hilos de sus propios principios haciendo gala de sus propios intereses. Entonces, semejante maniobra llega al cine, contada magistralmente, actuada de una forma que, como le digo, uno le olvida que son actores que uno ha visto en la película de La Gran Apuesta, y uno realmente ve la expresión de Bush, la expresión de Cheney, la expresión de Rumsfeld, mostrando cómo es que ellos van urdiendo todas estas tramas de lo que va pasando. Entonces es una muy buena oportunidad para ver historia en el cine, para entender el presente y para entender el origen del rumbo que en este momento tenemos en la historia de la geopolítica, y lo que más adelante sería lo que estamos viendo aquí. Se devuelven desde la época de Nixon, desde la época del bombardeo a Camboya, cuando él prometió que iba a terminar con la guerra del Vietnam, y lo que hizo fue expandirla hacia Camboya. Se devuelven desde los tiempos de Reagan y empiezan a ver cuál era la política de Reagan en los años 80 y cómo los discursos se van repitiendo una y otra vez. Lo de hacer América grande, eso ya lo había dicho Reagan, eso ya lo había dicho Nixon. Como, digamos, una serie de patrones se pueden rastrear a través de todos estos juegos geopolíticos, juegos de guerra, que es lo que ha venido sucediendo desde el atentado de las Torres Gemelas y la utilización que se hizo de eso. Todo eso lo hacen a través del personaje de Dick Cheney. Toman a este hombre como hilo conductor para contarnos esta historia, y este es el límite entre la historia, el cine, el arte, la geopolítica y el presente. Por eso les súper recomiendo hoy, en Miércoles de Cine, El Vice, de Adam McKay, para que lo vean con la actuación impresionante de Christian Bale.